Planteamos como siempre nuestros temas. El primero tiene que ver con Venezuela. ¿Por qué si el acuerdo contemplaba garantías electorales acordadas previamente en la mesa de trabajo entre las partes, finalmente la derecha se negó a firmar ese acuerdo de paz y convivencia política? Y presentamos las siguientes respuestas como opciones para que usted participe. Postular a promotores de la violencia, es decir, inhabilitados por haber incurrido en delitos políticos tipificados en la legislación venezolana. Falta de consenso en MUD, es decir, en las organizaciones políticas que están reunidas en esa coalición. Presiones externas, ausencia de proyecto de país. Así están nuestras opciones. Participe a través de @telesuragenda_a. Luego, de la mano de nuestros corresponsales, nos vamos a enterar de otros hechos informativos desde el lugar en el cual se producen, o desde los lugares, porque son varios, 4 exactamente. Organizaciones sociales de Bolivia se movilizarán el próximo 21 de este mes en respaldo a la postulación del presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, de cara a las presidenciales de 2019 para la continuidad de los logros de las conquistas del proyecto de país que está en marcha. Continúa la disputa judicial en Brasil por la candidatura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el más popular, el favorito según los últimos sondeos de opinión. Tendremos los detalles de la mano de André Vieira desde Río de Janeiro. En Estados Unidos se nota cómo el gobierno de Donald Trump continúa o prosigue con su agenda injerencista. Esta vez fue el presidente Mike Pence quien durante su visita a Japón dijo que su país tiene las claras intenciones de aplicar nuevas sanciones contra Corea del Norte y aseguró que serán las más duras jamás vistas. Francesca Emanuele nos tendrá los detalles y también nos actualizamos con lo que está ocurriendo en Taiwán. Luego de ese terremoto de magnitud 6.4, los equipos de rescate están trabajando durante todas estas horas, lo hacen a contrarreloj para rescatar quienes posiblemente hayan quedado con vida. Las réplicas no favorecen estas labores de rescate y Saura 10 nos dirá también la actualización llegado el momento. Y después hablaremos de Colombia. El Ejército de Liberación Nacional ha llamado a un paro armado. Preguntamos exactamente por qué el gobierno de Juan Manuel Santos se niega todavía a sentarse a dialogar en Quito, es decir, a que puedan volver las partes a esa mesa instalada en la capital ecuatoriana. Y presentamos como opciones para justificar la represión, presiones internacionales, campaña electoral, influencia del uribismo, es decir, de la extrema derecha del país, que ha apostado públicamente a la guerra. Así están nuestros temas, este ha sido nuestro esbozo. Vayamos entonces con el primero. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, informó este miércoles que el diálogo venezolano entra en una especie de receso indefinido debido a que la oposición no firmó el acuerdo de paz y convivencia consensuado el pasado 30 de enero. Ayer el presidente Nicolás Maduro rubricó el acuerdo como acto simbólico que ratifica su compromiso con la estabilidad política del país, al mismo tiempo que denunció que presiones desde Bogotá coaccionaron al delegado de la oposición, Julio Borges. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que las elecciones presidenciales serán el 22 de abril de este año. La fecha acordada viene dada tras el decreto de Asamblea Nacional Constituyente que estableció el primer cuatrimestre del año como plazo para celebrar los comicios. Hoy en Agenda Abierta analizamos cómo llegan ambos sectores políticos a esta contienda presidencial luego de que el Partido Socialista Unido de Venezuela ratificara a Nicolás Maduro como su candidato y que la oposición se llenase de incertidumbre ante la necesidad de mantenerse unido para que los intereses particulares no le jueguen en contra de nuevo. Bueno, vayamos desgranando esto. El diálogo entra en un receso indefinido, según informó el presidente anfitrión Danilo Medina. Tenemos en el sitio web del estatal VTV el siguiente titular: Consejo Nacional Electoral anunció elección presidencial para el 22 de abril próximo. Fue la noche de este miércoles cuando toda Venezuela oyó a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informar la tan esperada fecha, junto a los 4 restantes rectores principales. Asimismo, desglosó el cronograma definido tras un directorio permanente de 3 días, comenzó el lunes y finalizó el día de ayer. En la hoja de ruta destaca que el registro definitivo será publicado el 5 de marzo, después que del 10 al 20 de febrero sea la jornada especial para las actualizaciones, para las nuevas inscripciones, y el registro resultante sea sometido a auditoría, como suele ocurrir, el 26 de febrero. La posición de cada partido o movimiento previamente validado e inscrito se definirá el mismo 5 de marzo y el periodo
periodo de campaña irá del 2 al 19 de abril. En total se harán 15 auditorías, especificaba Lucena. Y decía textualmente, como siempre, todas las garantías para una elección transparente y confiable, para el ejercicio de la soberanía y la expresión de la voluntad de los ciudadanos está garantizada o están garantizadas esas garantías. Nuestra casa periodística informa, Venezuela va a elecciones ante la duda de la oposición. Desde Washington, el gobierno de Donald Trump le ha ordenado retirarse del proceso electoral, tratar de sabotearlo y llamar a la abstención. Esa era la alerta que daba el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien será el candidato único de las fuerzas revolucionarias, porque esa certeza sí se tiene. En cambio, se desconoce si la MUD, si las organizaciones que la integran, participarán en la contienda definida para el 22 de abril. No tienen un candidato unitario, tampoco han definido cómo lo escogerán o si lo escogerán, si irán varios, mientras uno de los precandidatos, el diputado Henry Ramos Ayub, pide primarias para definir un aspirante único. El exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, aboga por lograr un consenso. Luego, nos vamos a Ciudad Caracas, que destaca, presidente Maduro firma acuerdo por la paz y la convivencia pacífica. A pesar de la negativa de la oposición de rubricar el acuerdo de Santo Domingo, que contenía todos los puntos acordados entre las delegaciones, el presidente de la República, a su llegada a un encuentro con el movimiento Somos Venezuela en la ciudad capital, decía que tenía el acuerdo en sus manos, lo mostraba y procedía a firmarlo. Expresaba exactamente, voy a firmar yo personalmente el acuerdo de República Dominicana, voy a avalarlo con mi firma y lo cumpliré en todas sus partes y espero que la oposición reflexione. Reiteraba su denuncia. Julio Borges, el jefe negociador de la oposición, recibió una llamada desde Bogotá el 7 de febrero a las 4 de la tarde, en la cual le dieron órdenes de no firmar e insistió en que las garantías electorales están dadas completamente y así está contenido en ese acuerdo que firmó y repetimos, se comprometió a hacer cumplir de principio a fin. El Caribe, otro medio digital de República Dominicana, titula Venezolanos se levantan de la mesa sin acuerdo. Los voceros del gobierno y la oposición de Venezuela no lograron ayer un acuerdo que le permita a esa nación suramericana y caribeña superar la grave crisis política, social y económica que enfrenta. Reseña en la primera parte de esta nota este sitio web. La delegación mediadora, continúa, refirió que uno de los puntos en los cuales no se pudo lograr consenso fue la fecha de las elecciones presidenciales y recordó que inicialmente la oposición pedía que fueran el 10 de junio, mientras que el gobierno insistía en que fuesen el 8 de marzo. Pero decía el presidente Danilo Medina, finalmente, gracias a la mediación, al acompañamiento, logramos una fecha intermedia, 22 de abril, y así lo anunció el CNE efectivamente. Y resaltó que gracias a los mediadores, especialmente al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, esa fecha lograba efectivamente modificarse y se llegaba a ese acuerdo que finalmente fue anunciado la noche de este miércoles. El Nacional de República Dominicana también reseña: Medina lamenta que acuerdo entre gobierno y oposición venezolana no se haya podido dar. En calidad de anfitrión y convencido absolutamente, así lo decía, de que el diálogo es la mejor opción para la reconciliación, dijo que en cualquier momento que quieran volver a sentarse en la mesa podrán tocar las puertas de República Dominicana, que estaremos prestos para servirle al hermano pueblo de Venezuela. Como latinoamericanistas que somos, teníamos un deber con Venezuela y hemos cumplido. No tenemos nada de qué arrepentirnos. Y agregaba que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego, como el propio mandatario lo informaba en acto en Ciudad Capital, como decíamos, le expresó su deseo de seguir dialogando y aplicar absolutamente todos los puntos establecidos en el documento presentado el martes. Y aclaraba que igual le hizo llegar al presidente Nicolás Maduro la propuesta de la oposición, que tenía unos puntos que no fueron debatidos y que fueron añadidos de último momento, pero que no tiene esperanza, justo por esa razón, de que sea retornado, firmado por el presidente, porque ya la rúbrica está estampada en ese acuerdo que tenía los puntos consensuados previamente. El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los principales acompañantes internacionales, incluso estuvo en las últimas horas en Caracas, en ese plazo de 72 horas que se dieron las partes para dirimir unos últimos puntos, ayudando, mediando, consensuando, envió finalmente una misiva a los voceros de la oposición en la cual les solicita que firmen el acuerdo de diálogo sostenido en República Dominicana. Esa carta, fechada 7 de febrero, reza en la parte intermedia esto, que creemos que allí está la esencia. De manera inesperada para mí,
el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos. Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado. Ahí está ese párrafo grande y muy claro que está contenido en esa carta que ya decíamos, data del día de ayer, escrita y enviada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La oposición venezolana solicitó en un documento que entregó este miércoles, a último minuto, a los acompañantes del diálogo, habilitar a 2 dirigentes políticos que están inhabilitados por haber incurrido en delitos para que puedan participar en las elecciones presidenciales. Y ponían ese punto que introducían, repetimos, a último minuto como condición sine qua non para firmar un acuerdo con el gobierno en este proceso de negociaciones que desde septiembre tiene lugar en República Dominicana, que es mucho más largo, que ha sido mucho más largo porque lleva ya poco más de 2 años, pero que en septiembre empezaba a tener como escenario República Dominicana. Exactamente dice, se acuerda la reversión de las inhabilitaciones políticas a todos los dirigentes de la oposición, incluyendo a Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López. Eso es lo que señala ese documento que consignó la alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática, a los acompañantes internacionales del diálogo. Y bueno, se está refiriendo nada menos que a 2 personas que enfrentan cargos ante la justicia venezolana por haber incitado al odio, a la violencia en las calles para desestabilizar y finalmente acabar en un golpe de Estado, es decir, para derrocar al gobierno legítimamente electo. Y se lee en esa propuesta opositora, entregada a última hora, que es necesario legalizar en un lapso de 48 horas las formaciones Primero Justicia, Voluntad Popular y a la propia Mesa de la Unidad Democrática. Una petición que iría contra una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe claramente la doble militancia para evitar ventajismo político, es decir, si un ciudadano está inscrito en una organización política, no puede estar en otra. Ayer se hizo público el documento que finalmente fue presentado el martes y que finalmente solo firmó la delegación gubernamental, que contiene esos 6 puntos de la hoja de ruta que se definió para tratarse o para ser trabajada en Santo Domingo, como en efecto se hizo. Entonces, no se concreta finalmente por una decisión de la oposición a última hora, pero ahí están los puntos bien especificados. Vamos a verlos. Por ejemplo, el asunto que tiene que ver con lo electoral, que era bastante polémico, tiene que ver con las garantías. Está la designación de los 2 rectores del Consejo Nacional Electoral, la conformación de una delegación de acompañamiento y observación, así como una representación lo más amplia posible de los países acompañantes. Equidad en el acceso a medios públicos y privados, redes sociales nacionales e internacionales, en el desarrollo de la campaña electoral, que por cierto ya tiene fecha. Los centros nacionales de votación serían reinstaurados a sus lugares originales, auditorías técnicas con los estándares y parámetros internacionales, con protocolos previamente establecidos, sorteo oportuno para designar a los miembros de mesa, actualización del registro tanto en el interior como en el exterior del país. Todo eso es un compromiso que está incluido en el acuerdo que firmó el presidente Nicolás Maduro y que firmó previamente la delegación gubernamental integrada por Delcy Rodríguez, por Jorge Rodríguez y por Roy Chatterton, entre otros. Vayamos a analizar. Carlos Lazo, filósofo, analista político, académico e investigador venezolano, está con nosotros una vez más en Agenda Abierta. ¿Cómo está, profe? Bien, bienvenido. Muy bien gracias. por acá. El presidente Danilo Medina informa que el diálogo entra en una suerte de receso indefinido, después que estuvieron a un pasito de firmar las 2 delegaciones y no ocurrió finalmente por esa negativa que ya hemos descrito de la oposición. ¿Cómo quedan los opositores parados ante un país entero y ante el mundo? Bueno, en primer lugar yo pienso que ellos, es decir, eso es lo que ellos querían. Pues. Es decir, yo creo que no hay para mí no hay ninguna sorpresa porque ellos tienen esa línea, esa estrategia de doble acción.
ellos están ganando tiempo dentro de un diálogo para ir reconstruyendo su fuerza y además logrando de alguna manera algún liderazgo y la capacidad de movilización que la perdieron totalmente, inclusive de sus propios seguidores, que ellos ya no creen en ellos, pues. Entonces, ahí hay un elemento que yo creo que es central, inclusive en el último minuto, cuando presentan el miércoles esa petición de violar las leyes de nuestro país, pues una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que recae sobre estos compatriotas que están presos inclusive. Entonces, no puede ser que el gobierno de un día para otro llegue a un acuerdo de rehabilitar a todo eso y eso es imposible desde el punto de vista del Estado venezolano, no es posible. Y no es posible porque eso es violar las leyes del propio gobierno, pues, la Constitución. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho y que a mí me parece que que son posiciones irreconciliables, pues. Sobre todo porque esta oposición es una oposición, como inclusive denunció el propio presidente de la República, está monitoreada, pues está guiada por todo lo que es el Departamento de Estado y el imperialismo norteamericano. Debemos descartar de entrada que la oposición pueda reflexionar y decirle al gobierno, volvamos a República Dominicana, que lo hemos pensado bien y queremos rubricar ese acuerdo en pro de la paz. A mí me parece que eso yo creo que la tendencia es casi imposible, pues a mí me parece que ahí se va a fracturar, por supuesto, como ya está fracturada la oposición, y es posible que hayan candidatos de la oposición, no dentro del consenso general de la oposición, sino el señor Ramos Alup, que decía lanzarse, aun cuando él ya ha cuestionado inclusive el propio, ¿cómo se llama? El propio Consejo Nacional Electoral, ha dado declaraciones en contra, etcétera. Pero yo pienso que la socialdemocracia es que Henry Falcón, por ejemplo, podría también ser candidato dentro de su lucha interna por mantener una posición nacional y querer ser candidato presidencial. Pero serían ya detalles, es decir, ya no dentro de un acuerdo de ninguna manera, claro, y quedarían las fuerzas más reaccionarias tratando de lograr nuevamente la desestabilización del país, que es el peligro que nosotros corremos, porque lo que están anunciando es eso, pues, cuando ellos exigen la salida y la recomposición de todo lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, decirle, pues, que echen para atrás toda esa sentencia, que es imposible, pues. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, que nosotros vamos a seguir entonces por el camino de que ellos siempre han mantenido, porque ellos necesitan además derrocar al gobierno bolivariano. ¿Pero qué saldo político les deja eso? O sea, ¿cómo interpretará todo esto su militancia? Porque primero se los llama a ir a las calles, a protagonizar guarimbas, a causar todo lo que esas acciones de desestabilización ocasionaron en el país, más de 100 muertes y todo el dolor y las heridas que quedaron abiertas. Luego les dicen, nos vamos a sentar una parte a dialogar, dialogan y entre dimes y diretes, y finalmente cuando se presenta la oportunidad de firmar, no firman. Luego puede que llamen a participar en las elecciones, pero han desdicho de la transparencia del Consejo Nacional Electoral históricamente. Entonces, en medio de tantas incongruencias, ¿qué pensará la militancia y qué saldo político les deja? Bueno, por eso pienso que es que ya ellos no tienen capacidad de liderazgo, pues ellos ya perdieron la posibilidad de hacerlo desde que ellos ganaron la Asamblea Nacional Constituyente, eso nos quitaron uno de los poderes. Entonces, ellos ya no tienen capacidad, ellos se cometieron demasiados errores, sobre todo capitaneados por Henry Ramos Alup, en todo lo que se hizo, en que 6 meses querían derrocar al gobierno, y ya la oposición ellos no tienen capacidad de reconstrucción de su propio liderazgo, no pueden. Es decir, esos errores en los que han incurrido son irreversibles. A mí me parece que son irreversibles por la tendencia que lleva inclusive la propia población de la oposición, que no han logrado ni siquiera en las guarimbas, ni siquiera en ningún tipo de acciones que han desarrollado violentamente. La población no se les ha incorporado, a la población opositora. Ellos tienen 7 millones de votos si recurrimos a las últimas elecciones. Si ellos tienen 7 millones, ¿por qué no salió ni siquiera el 10%, 15% a apoyar a esas guarimbas que hubieran puesto al gobierno en una situación muy complicada? Y a nivel internacional hubiera habido masas en la calle apoyando la tendencia insurreccional de la oposición. Ahora, eso no ocurrió, solamente actuaron sus unidades armadas. Eso fue lo que ocurrió ahí, sí, las brigadas armadas que ellos tienen. Al no entonces incorporarse y lograr ese zigzagueo de errores, así como una desesperación que tiene la oposición que no haya que hacer, porque eso es lo que se muestra este diálogo, que al final ellos realmente no querían llegar al diálogo y ponen unas condiciones actuales que incluso no estaban dentro de la negociación. Llegaron a decir que era que estaban confundidos y no sabían que el martes era la fecha definitiva para firmar, entonces uno dice, eso es creíble realmente. Exacto, entonces siempre son excusas, pero ya de unas personas que no tienen un objetivo claro, ni tienen una relación con las masas, porque lo lógico hubiera sido que yo presente una nueva, pero con una cantidad de organizaciones en la calle, pues. Es decir, ellos deberían haber movilizado durante el diálogo sus
opositores para poder respaldar con las masas todo el proceso de diálogo. Eso no ocurrió, y si no ocurrió es porque no pueden hacerlo. Tienen una debilidad muy grande, y además todo lo que dicen de que todo lo que es las organizaciones militares, o sea, paramilitares que ellos tienen, que han dicho inclusive que han llegado a 10.000, 15.000, etcétera, ¿por qué no salieron nunca? ¿Por qué no se estableció entonces, o sea, que esa fuerza principal de ataque que ellos dicen que puede existir aquí en el país, por qué no salieron? Es decir, yo creo que ¿Está la oposición en este momento en condiciones de medirse electoralmente? Además, esa es otra cosa, que ellos saben que cualquier candidato de ellos pierde contra Maduro, porque es que se reconstruyó. Ellos no han entendido que el chavismo, para decir genéricamente, se reconstruyó en estas últimas elecciones. No es posible. 3 últimas elecciones. Esas 3 últimas elecciones las ganó el chavismo, pero de una manera impresionante, muchísimo en condiciones favorables. Además de eso, sin violencia, porque la constituyente acabó con la violencia, y se acabó con la violencia porque ellos no tienen capacidad militar tampoco. Y después se desarrollaron 2 elecciones adicionales, 2 elecciones adicionales, donde el chavismo gana gobernaciones y alcaldías. O sea, gana a todos los niveles, desde la cuestión nacional, regional, hasta las alcaldías, que es el momento en el cual el ciudadano tiene más relación pues con su gobierno. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Realmente está ocurriendo que la oposición no tiene ya capacidad. Entonces, ¿qué estrategia podrían poner en marcha a partir de este momento? Ellos podrían poner en marcha nuevamente la estrategia de la violencia, pero en condiciones muy desmejoradas. Ellos van a hacer, porque tienen el apoyo del imperialismo norteamericano, como hemos visto. Si realmente lo llamaron ayer, ¿no? ¿Cuándo fue? Anteayer la llamada. Antes de ayer. Antes de ayer lo llamaron para que desistieran del acuerdo, es porque ellos están monitoreados, ellos forman parte de esa estructura imperialista que tiene su enclave aquí en la oposición en Venezuela, sobre todo en los partidos más reaccionarios. Pero fíjense que este acuerdo, que nadie de la oposición ha condenado nada, ni la injerencia de las declaraciones de nada de lo que ha dicho Rex Trump Tillerson durante esta gira. Entonces, el gobierno debería exigirle además a la oposición que diera unas declaraciones, que fijara su posición en relación a las declaraciones de Tillerson, porque eso sí definiría un poco qué es lo que es la oposición venezolana. Entonces, esa llamada, ¿qué es lo que está poniendo al descubierto? Bueno, su relación con el imperialismo norteamericano en los mecanismos fundamentales de desestabilización, que es a través de la violencia, porque a través de las elecciones no pueden. Inclusive lo han dicho a nivel internacional, los sectores más reaccionarios, el propio Tillerson, que no hay una salida electoral, si no hay una salida, tiene que haber una salida militar para poder derrocar la revolución bolivariana. Y eso es así, porque lo vimos cuando Carmona, ¿qué hizo Carmona? Deroga la constitución venezolana porque les impide la venta de PDVSA, y eso es uno de los elementos centrales de este conflicto, que es la reserva petrolera que nosotros tenemos, además de todas las demás materias primas, el agua, etc. Sí, todo eso confirma que se podría abrir un abanico de desestabilización. De hecho, el presidente Danilo Medina decía, nosotros cumplimos con nuestro deber, pero que no hayan firmado, que no hayan concurrido un acuerdo, deja consecuencias imprevisibles, no sabemos lo que va a pasar. Y decía, al final las partes van a tener que volver a las mesas, porque ningún conflicto en el mundo se ha resuelto sin dialogar. ¿Para qué debe estar preparado el pueblo venezolano? Bueno, el pueblo venezolano debe estar movilizado y debe estar en alerta, porque eso significa que nosotros tenemos nuestra responsabilidad ahora de neutralizar las acciones que pueda desarrollar la oposición, como lo hemos hecho durante 20 años. En 20 años nosotros hemos, a través de la movilización, la organización popular y todo lo que son las acciones que ha desarrollado en forma unida el pueblo venezolano, ha logrado neutralizar las acciones violentas durante los sitios más complicados, o sea, cuando ellos tenían realmente la capacidad de movilización, como ocurrió en el 2002, en la época esa del 11 de abril. Ahora ellos no tienen capacidad de movilización y serían grupos muy aislados los que van a comenzar a desarrollarlo, como lo vimos, pues ellos no tienen más capacidad que eso. Entonces nosotros tenemos que estar muy alertas, organizados, movilizados y atentos a cualquier direccionamiento de los líderes pues, del proceso bolivariano en todo lo que es el Polo Patriótico y todo lo que es el PSUV y todas las organizaciones populares, de manera de nuevamente neutralizar cualquier tipo de acciones violentas de la oposición.
Por eso que es importante un llamado al pueblo venezolano para que esté alerta, y sobre todo esa población opositora que no está de acuerdo con la violencia como lo hemos visto, y están un poco, como decir, ya desencantados por el tipo de liderazgo que tienen, además todas las relaciones que ellos tienen con el imperialismo, que es muy fácil ponerlos de cubierto porque ellos mismos lo dicen. Claro, yo leí ayer en Twitter a los opositores conscientes, no les pedimos ser chavistas, evidentemente, Claro. porque sería contra natura, pero sí patriotas y sí nacionalistas. Patriotas y nacionalistas. Y sí defensores de los intereses de las grandes mayorías. Bueno, nosotros planteamos este interrogante al comienzo de nuestro programa. ¿Por qué, si el acuerdo contemplaba garantías electorales acordadas previamente entre las partes en esa mesa de trabajo de Santo Domingo, finalmente la derecha se negó a rubricar? 6% cree que porque el deseo es postular a los inhabilitados políticos, 7% cree que hay falta de consenso dentro de la MUD, 61% cree que esto se debe a presiones externas, 26% cree que a la ausencia de un verdadero proyecto de país, porque allí también hemos visto posiciones variopintas. Hasta esta hora, 111 votos, la mayoría se inclina, creo que por tercer día consecutivo, si no me equivoco, por presiones externas. Bueno, que ese es realmente el origen de todo esto, de todo este conflicto. Es que hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta, que es el contexto internacional actual. Es decir, nosotros estamos dentro de la retaguardia del imperialismo norteamericano, y esa retaguardia es necesaria tenerla controlada por una confrontación fundamental, que es la lucha, es decir, entre China, Rusia, en la Unión Europea y Estados Unidos, por el otro lado, de manera de lograr la hegemonía mundial, pues. Y nosotros formamos parte de esa retaguardia que ellos necesitan, porque sí, tenerla, pero la retaguardia de ellos no se dan cuenta que hasta la propia burguesía latinoamericana, que es un dato muy importante, esta es la primera vez que lo digo, se han desarrollado traslatinas que son muy importantes en América Latina, porque tienen el 18% de las inversiones extranjeras directas son de las traslatinas latinoamericanas, que por supuesto tienen capital internacional, pero en su mayoría son de nacionales. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que se ha fortalecido, hay una autonomía más o menos relativa, y a ellos no les conviene un desarrollo de la violencia en el continente, porque ellos necesitan esto para negociar en el resto del mundo como lo están haciendo. Entonces, quiere decir que esto se ha transformado mucho, inclusive Macri, que es reaccionario, ¿qué es lo que está discutiendo con Tillerson cuando llega? Bueno, que le bajen los aranceles al cerdo y a una serie de productos de frutas. Entonces, sobre esas... Exacto, por eso es que Macri tampoco cede así de una manera muy simple en relación a la política norteamericana contra Venezuela. Tiene que ellos conseguir, pues la burguesía argentina está utilizando a Venezuela y esas negociaciones para lograr la bajada de los aranceles en los productos que necesitan exportar. Es decir, hay toda una conciencia distinta en el continente, y por eso es que se crea la CELAC. La CELAC se crea inclusive sobre la base de excluir a Estados Unidos y Canadá, que lo dicen realmente, pero lo dicen públicamente. ¿Por qué? Bueno, porque allá hay una fortaleza, se está desarrollando un mundo multipolar, como dice la Constitución venezolana. La Constitución aboga por la lucha por un mundo multipolar y policéntrico. Entonces quiere decir que nosotros aquí en este continente necesitamos tener una región para lograr también nuestros intereses a nivel mundial, pues. Y eso lo ha comprendido. Se opone el gobierno de Estados Unidos. Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y expresar sus consideraciones sobre este asunto. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Agenda Abierta, y a la vuelta de otros temas que ya les hemos planteado en esta introducción. No se vaya. Vayamos entonces al contacto con nuestros corresponsales. El primero en contactar es Freddy Morales, desde Bolivia. Las organizaciones sociales se movilizarán el próximo 21 de febrero para respaldar la postulación del presidente Evo Morales de cara a las elecciones de 2019. Freddy. Buenos días, Lucía. Las organizaciones sociales que se constituyen en el respaldo social del gobierno del presidente Evo Morales anunciaron multitudinarias movilizaciones en las principales ciudades del país el próximo día 21 de este mes de febrero. De esa manera expresarán su respaldo a la posibilidad de que el presidente Evo Morales se postule como candidato a la reelección en las elecciones generales del año 2019. Para el mismo día, 21 de febrero, la oposición política está convocando a concentraciones y movilizaciones contra la postulación del presidente Evo Morales a la reelección. Un asunto ya definido por el Tribunal Constitucional, que a fines del año pasado, mediante resolución, declaró legal esa repostulación.
La oposición ha acudido incluso a organismos de la Organización de Estados Americanos, OEA, en una campaña destinada a anular la decisión del Tribunal Constitucional. Fueron precisamente las organizaciones sociales que respaldan al gobierno las que hace 2 años promovieron un referendo que abría la posibilidad de la repostulación, lo que fue negativo en su resultado para sus impulsores. Según el gobierno, en esa oportunidad, una campaña de mentiras en redes sociales y medios de comunicación fue determinante para el resultado negativo. Desde entonces, el 21 de febrero o 21F ha cobrado notoriedad en este país. Lucía. Contactemos a nuestro corresponsal André Vieira desde Río de Janeiro, Brasil, porque se ha abierto el plazo para que los abogados del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, sometido a un proceso de judicialización política, recurran la sentencia de prisión que fue extendida en segunda instancia a 12 años y 1 mes. André, y mientras tanto las organizaciones sociales y el propio Lula da Silva diciendo: mi único pecado, mi único delito ha sido abogar por la gente pobre. Hola, sí, muy buenos días a ti, buenos días a nuestra audiencia que nos ve ahora aquí en Telesur en este momento. Efectivamente, aquí en Brasil sigue esta disputa judicial por el derecho de Lula da Silva de ser candidato a las elecciones presidenciales aquí en Brasil. Recordemos que el pasado lunes el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, la segunda instancia que condenó Lula da Silva el pasado mes de enero, publicó esta sentencia. Luego de publicada la sentencia y de comunicado a los abogados, la defensa de Lula da Silva tiene 2 días para presentar los recursos ante este mismo tribunal. Recordemos que la sentencia de Lula será cumplida luego de estos recursos, que se analicen estos recursos. Ahí sí Lula da Silva podría ir a la cárcel, por ejemplo. Pero los abogados de Lula da Silva siguen buscando un derecho de habeas corpus en el Supremo Tribunal Federal para Lula da Silva, para que él no sea detenido y también garantizar así la defensa plena de Lula da Silva para seguir en este proyecto de ser otra vez presidente de Brasil. Asimismo, los recursos serán presentados en este tribunal de segunda instancia, pero también a otros 2 tribunales donde la defensa de Lula también debe presentar recursos, que es el Tribunal de Tercera Instancia y la Suprema Corte de Brasil. Asimismo, la defensa de Lula da Silva ahora tiene un nuevo aliado, un nuevo abogado de respeto aquí en Brasil, que se trata del expresidente de la Suprema Corte de Brasil, Sepúlveda Pertence, quien ahora también integra a este equipo de abogados de Lula da Silva. Asimismo, además de denunciar que lo que pasa aquí es un proceso de persecución política, mediática, pero también judicial contra Lula da Silva, la defensa de Lula da Silva también ha llevado a cabo una denuncia ante la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, denunciando primero el juez Sergio Moro, de primera instancia, quien condenó Lula da Silva, y luego el pasado 29 de enero también entró con un comunicado denunciando a esta Corte de segunda instancia que condenó Lula da Silva, denunciando que no hay imparcialidad en el juicio contra Lula da Silva y que la justicia estaría actuando políticamente. Además de esto, también ahí en la ONU, Lula también tiene un abogado muy importante en su defensa, que se trata del señor Geoffrey Robertson, quien es un jurista australiano, consejero de la Corte de la Familia Real Británica y quien integra también esta comisión de defensa de Lula da Silva ante la ONU. O sea que la disputa judicial ocurre en Brasil, pero también en la ONU. Mientras tanto, los movimientos sociales siguen movilizados para garantizar y para dialogar con el pueblo para que Lula da Silva tenga el derecho de ser candidato a las elecciones presidenciales aquí en Brasil. Ahora, en el carnaval, que ya se inició en buena parte del país, los movimientos también harán blocos de carnaval para manifestar el derecho de Lula da Silva de ser candidato y denunciar que lo que ocurre aquí es un ataque a la democracia de Brasil y un ataque al máximo líder de la izquierda brasileña. Y nosotros de Telesur, por supuesto, estaremos desde aquí muy pendientes de esta situación. Adelante.
Gracias, André. Y por eso Lula dice, el gran crimen que cometí fue conseguir que la gente de abajo subiera un escalón en la escalera de la conquista social. Es el crimen que muchas personas no me perdonan, que muchas personas no aceptan. Por eso dice, no se le puede acusar a alguien de ser ladrón sin pruebas suficientes. Hablemos ahora de la agenda injerencista del gobierno de Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence ha amenazado con aplicar sanciones más duras y agresivas contra Corea del Norte, las más agresivas jamás vistas, ha dicho, contra Pyongyang, y aseguró que el proceso de aislamiento a Corea del Norte continuará hasta tanto el gobierno no cese en su programa armamentístico, su programa nuclear y de misiles. Tenemos la información con Francesca Emanuele. Francesca. Muy buenos días. Pues el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ya llegó a Seúl y se estará reuniendo en las próximas horas con el presidente surcoreano Moon Jae-in. Esto a un día de participar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero el vicepresidente tiene la manifiesta intencionalidad de enfriar las relaciones entre las dos Coreas, que desde inicios de este año mejoraron después de mantener unas conversaciones de alto nivel que desembocaron en la decisión de ambas Coreas de marchar bajo una misma bandera en los Juegos Olímpicos de Invierno. Pues Pence, antes de llegar a Seúl, estuvo en Japón y junto al primer ministro japonés Shinzo Abe dijo que pronto Estados Unidos va a revelar nuevas sanciones contra Corea del Norte. Específicamente dijo que esas serían las más duras y agresivas sanciones que su país hubiera impuesto contra Pyongyang. Los asesores del vicepresidente han apuntado a que él está promoviendo un mensaje de ataque a Corea del Norte, utilizando los Juegos como una oportunidad para que Corea del Sur y la comunidad internacional ejerzan lo que el presidente Donald Trump ha denominado como presión máxima contra Corea del Norte. No en vano, en esta gira por Asia, el vicepresidente se ha dedicado a criticar a Pyongyang. Ayer dijo frente a oficiales estadounidenses en la base aérea de Yokota, en Japón, que había un estimado de 100.000 ciudadanos norcoreanos trabajando en gulags, es decir, en campos de concentración. Y claro, es previsible que el vicepresidente siga con la misma retórica en los próximos días. Gracias, Francia. Buena jornada para ti. Y ahora vayamos a Taiwán con Isaura Díez. ¿Cómo avanzan las labores de rescate? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es la novedad? A esta hora nos comenta nuestra corresponsal. Hola, Isaura. Sí, gracias, colega. Buen día para ti, buen día también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal informativa de Telesur. En efecto, las labores de rescate continúan en el condado de Hualien luego de este fuerte terremoto de magnitud 6.4 que afectó el este de Taiwán a una profundidad aproximada de 10 kilómetros. Las labores de rescate se concentran fundamentalmente en un edificio de apartamentos de 12 pisos que colisionó parcialmente para quedar inestable en una especie de ángulo de 45 grados. A pesar de que los bomberos y los rescatistas han apuntalado este edificio, la inestabilidad se mantiene porque han ocurrido muchas réplicas después del fuerte terremoto. Lo peor es que se presume que dentro de ese edificio esté la mayor cantidad de personas desaparecidas. Más de 600 soldados y más de 1.300 policías apoyan en las labores de rescate. También se conoce que alrededor de 800 ciudadanos del condado de Hualien han ido a pasar la noche en refugios como escuelas primarias, lugares abiertos, estadios locales, por el miedo a las réplicas que se están reportando. El miércoles se reportó un terremoto de 5.7 grados y este jueves en la mañana se reportó un sismo de magnitud 4.9. Claro, este terremoto que ocurrió el martes en la noche, alrededor de las 11:50 de la noche, de 6.4, según muchos testigos, es el terremoto más severo que ha afectado al condado de Hualien. Pero en Taiwán ocurren muchísimos terremotos por su ubicación a lo largo del denominado anillo de fuego en las fallas sísmicas que rodean el Océano Pacífico. Este es un tema que debemos seguir actualizándonos. Sabemos que hay más de 250 heridos, hay más de 50 desaparecidos. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales en Caracas. La recibimos. Gracias, Isaura, por todos los detalles y también nuestro agradecimiento para Freddy Morales, André Vieira y Francesca Emanuele. Y ahora movámonos rápidamente hacia la información deportiva, hacia este campo tan interesante. Hoy también nos cuentas de la Serie del Caribe. Así es. Y Venezuela derrotada. Sí, lastimosamente ya hay final. El día de hoy se jugará entonces
esta final entre República Dominicana y Puerto Rico. Águilas Ibaeñas ante Criollos de Cagua para definir el título de la Serie del Caribe. Bueno, vemos las imágenes y otras informaciones. Adelante, Ernesto. Gracias, Lucía. Bien, entonces, en el inicio de las semifinales de la Serie del Caribe, los Criollos de Cagua, representantes de Puerto Rico, se impusieron con un ajustado marcador de 6-5 a los Caribes de Anzoátegui de Venezuela. Venezuela picó adelante en la segunda entrada producto de un elevado sacrificio del infielder Alexi Amarista. Posteriormente, en la quinta entrada, Caribes anotó un rally de 3 anotaciones, refrendando entonces por un profundo batazo del experimentado René Reyes. Poco duró la alegría para la escuadra venezolana. En la siguiente entrada, Anthony García aprovechó un envío que se quedó en el medio del plato del norteamericano Thompson para desaparecerla con bases llenas por todo el jardín izquierdo. Pese a estar arriba en el marcador en la octava entrada, el relevo de la tribu no pudo contener la toletería boricua y gracias a varios errores, Criollos terminó anotando par de carreras que le permitieron clasificarse a la gran final de la Serie del Caribe. Y las Águilas Ibaeñas, representantes de República Dominicana, también consiguieron avanzar a la gran final de la Serie del Caribe, algo que no hacía desde el 2013, al derrotar con un marcador final de 7-4 a los Alazanes de Granma, representantes de Cuba. El triunfo correspondió al derecho Ramón Ramírez, el relevista de Dominicana, mientras el estadounidense Josh Judy salvó el encuentro al conservar la ventaja de 3 en el noveno. Los mejores en la ofensiva fueron Junior Lake con una carrera remolcada, Ronnie Rodríguez con 2 carreras producidas y Edwin Espinal con par de rayitas remolcadas. Recordemos que Dominicana y Puerto Rico son los que más títulos tienen en la Serie del Caribe, con 19 y 15 respectivamente. El futbolista chileno Alexis Sánchez aceptó una pena por 16 meses de cárcel, sin embargo no tendrá que ingresar en prisión. El atacante del Manchester United inglés llegó a un acuerdo con la Fiscalía Española que lo acusaba de defraudar $1 millón al fisco nacional mientras jugaba con el club del Barcelona entre los años 2012 y 2013. Según detalló el acuerdo de conformidad con el fisco ibérico, el jugador latinoamericano utilizó empresas tipo pantalla para ocultar sus beneficios reales por derechos de imagen. El caso de Alexis Sánchez se une al de otros futbolistas como el argentino Javier Mascherano o el brasileño Marcelo, los cuales aceptaron penas de prisión para así evitar largos procesos judiciales. Y te vemos de nuevo a las 8. A las 8 con mucha más información. En la primera emisión de Deportes Telesur estaremos también hablando de lo que pasó en el baloncesto de la NBA y también con información de los Juegos de Invierno en Pyeongchang 2018. Gracias, Ernesto. Entonces a las 8 aguardamos por el equipo deportivo. Hagamos una pausa, aguarde usted también por nosotros, que ya venimos en solo segundos con otro tema en nuestra agenda abierta. El conflicto armado colombiano llega a un máximo de tensión. Las múltiples infracciones al cese al fuego, realizadas fundamentalmente por el gobierno de Juan Manuel Santos, sumado al asesinato sistemático de líderes sociales, han devenido en una serie de agresiones de ambas partes, sumergiendo nuevamente a la sociedad colombiana al conflicto civil armado más prolongado de Latinoamérica. Culminado el cese al fuego, las hostilidades se han recrudecido. Ante el avance del ejército gubernamental, el ELN ha realizado una serie de ataques a instituciones policiales, situación utilizada por Juan Manuel Santos para anunciar el fin de los diálogos de Quito y ordenar máxima represión. Este martes, el ELN llamó a un paro armado nacional del 10 al 13 de febrero e instó a transportistas y pasajeros a no movilizarse para evitar inconvenientes, siendo una de las demandas exigidas la reactivación de las conversaciones de paz. Vayamos al acostumbrado repaso por los medios. Sitios digitales de Colombia. Revista Semana titula: ELN anuncia paro armado en todo el país. Según un comunicado emitido por la guerrilla, este comenzará a regir a partir de las 6 de la mañana del 10 de febrero hasta igual hora del 13 del mismo mes. En medio de la incertidumbre ocasionada por el congelamiento de los diálogos de paz entre gobierno y guerrilla del ELN, esa organización acaba de dar otro portazo a las tensas relaciones entre las partes, reseña Semana.
Y lo ha hecho de la manera más insólita, mediante volantes y utilizando redes sociales. Ese grupo armado le notificó a los colombianos que ha ordenado un paro armado que durará 4 días, del 10 al 13, argumentando que la decisión ha sido tomada, entre otras cosas, y abre comillas, porque cita el comunicado emitido por el Frente, por la negativa del gobierno para darle continuidad al 5º ciclo de conversaciones en Quito. Así las cosas, el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional aclara en 3 puntos que la medida regirá desde las 6 de la mañana del próximo sábado 10 de febrero hasta las 6 del 13 del mismo mes. De igual forma aclaran que ante tal decisión, todas las estructuras del ELN han sido orientadas para cumplir esa orden. Y rematan explicando que en un tercer punto las órdenes de operaciones se ejecutarán teniendo en cuenta los protocolos de seguridad y protección de la población. De la revista Semana nos vamos a Colombia Informa, que tiene este título: se intensifica el conflicto armado entre ELN y gobierno. En medio de la crisis que atraviesa la mesa de diálogos para la paz entre gobierno y Ejército de Liberación Nacional, esta organización ha declarado un paro armado del 10 al 13 de febrero. Y añade esta pregunta: ¿cuáles son los motivos? La mesa de diálogos entre las partes está estancada desde los primeros días del mes de enero. Tras el fin del cese del fuego bilateral, temporal y nacional, la guerra entre las partes se ha recrudecido. El ataque a la estación de policía en Barranquilla de parte del Frente de Guerra Urbano de esta guerrilla y el bombardeo de las fuerzas militares a un campamento del ELN en el Chocó son los hechos más fuertes y difundidos del recrudecimiento de la guerra, y todo después de un periodo de relativa calma durante el cese el fuego, que hubo una baja considerable de los asesinatos y de los enfrentamientos armados. El País de Colombia se enfoca en lo siguiente: se equivoca el ELN con el anuncio del paro armado. Eso lo ha dicho el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, quien rechazó ese llamado o ese anuncio que hizo el ELN de ir a una paralización, armada durante 3 días consecutivos en el país. Y la cita textual que resume lo que dijo es la siguiente: se equivoca el ELN al hacer este anuncio porque con más miedo no va a lograr la paz en Colombia. Hacemos un llamado para que no haga paro armado y que no sea eso una presión para que se vuelva a instalar la mesa en Quito. De la misma manera hizo un llamado al comandante Uriel del ELN para que deje de hacer confinamientos, reclutamientos y desplazamientos en el Chocó. Bueno, eso lo ha dicho el defensor del pueblo. Y veamos a continuación lo que tiene el portal FM, el que anuncia el despliegue militar ordenado por el gobierno. 22.000 soldados se enfrentarán el paro armado del ELN en Antioquia y Chocó. Sin embargo, el ejército aseguró que la guerrilla no tiene la capacidad para cumplir la advertencia. Las regiones del Bajo Cauca y el nordeste son las zonas de Antioquia en las cuales se podría sentir más los efectos de este paro armado que el Comando Central del ELN declaró en todo el territorio nacional, que se cumpliría entre 10 y 13 de febrero. En Chocó todas las regiones están en máxima alerta, ya que fue el mismo Frente de Guerra Occidental el que anunció el bloqueo armado. El general Alberto Sepúlveda, comandante de la 7ª División del Ejército, aseguró que 22.000 soldados evitarán que la guerrilla cometa atentados en Antioquia, Chocó y Córdoba. Sin embargo, aseguró que no cree que la guerrilla tenga la capacidad para pasar mediante el uso de la fuerza las actividades cotidianas, principalmente el comercio y el transporte. Parar en vez de pasar. Hubo allí un error en el verbo. Bueno, que no tengan la posibilidad de parar la vida cotidiana. Y El Espectador dice: es hora de parar semejante insensatez. Es una carta que envían varias personalidades, artistas, escritores, académicos y abogados, entre otros, al ELN. Es un mensaje que está contenido en esa misiva titulada Llamado a la Seriedad, y destacan personas como Antonio Caballero, Juan Gabriel Vázquez, Héctor Abad, Piedad Bonet, Rodrigo Uprimni, Moisés Wasserman, Andrea Echeverry y Daniel Pecot, que le han pedido a la guerrilla sensatez para avanzar en las negociaciones de paz con el gobierno. El pasado 9 de enero, recordemos, para poner en contexto, la tregua que habían pactado las partes llegó a su término sin que se extendiese, aun cuando así lo solicitaban distintos sectores sociales a través de una carta también. El ELN la rompió solo en 2 ocasiones y el gobierno, por su parte, fue impotente o indiferente ante el sistemático goteo de asesinatos de líderes sociales cometidos con impunidad en distintas regiones del país. Pero no hubo enfrentamientos directos entre el ELN y las Fuerzas Armadas. Y por eso ese medio país, que lleva años pidiendo la paz, esperaba y reclamaba la prolongación del acuerdo, o en todo caso la firma de uno más completo, de uno integral. Así se lee en esa
esa carta rubricada por más de 20 personalidades, como decíamos. Ahora miremos pronunciamientos. Primero el del gobierno ante este llamado que ha hecho el ELN o ante esta advertencia, más que llamado, esta advertencia a paralización armada durante los próximos días, del 10 al 13. La respuesta la dio exactamente el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien declaró que les quede claro a todos los grupos armados ilegales con pretensiones políticas o simplemente mafiosas. Nuestra fuerza pública no descansará ni ahorra ningún esfuerzo para enfrentar a aquellos que quieran atentar contra la vida e integridad de los ciudadanos. Y allí cerramos la cita que condensa la noticia que daba ayer el ministro de Defensa, cómo el gobierno rechaza esta medida de presión que pondrá en marcha en los próximos días el Ejército de Liberación Nacional, uno de sus frentes de guerra. El recrudecimiento de las hostilidades aumentó exponencialmente el último mes de enero y hay que repasar entonces cómo han devenido los acontecimientos, qué es lo que ha ocurrido a partir del fin del cese del fuego entre el ELN y las fuerzas de seguridad del Estado, que se dio exactamente el 9 de enero, porque así estaba previsto que a las 24 horas, 5 GMT del miércoles, pues venciera ese cese el fuego, pero las expectativas estaban condensadas en la posibilidad de extenderlo. Iniciaban los preparativos para el quinto ciclo de negociaciones en Quito al mismo tiempo, por esas horas. El 10 de enero el gobierno suspendió temporalmente el reinicio del diálogo en capital ecuatoriana. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a su delegación regresar al país, al jefe negociador Gustavo Bell. El ELN insistía en mantener el diálogo y abogaba por renovar el cese de hostilidades. El 11 de enero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lamentaba la postergación de un nuevo ciclo de conversaciones y los países garantes de este proceso pedían con mucha fuerza retomar el diálogo y de la misma manera las organizaciones sociales y movimientos populares y las víctimas. El 13 de enero el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estaba en territorio colombiano de visita apoyando el proceso de paz y también se creía que existía la posibilidad de que diera un reimpulso a las conversaciones que habían quedado de momento estancadas y que aún continúan así. El 14 de enero Guterres insistía en retomar las negociaciones por la paz, efectivamente. Y el 21 de enero, el presidente Santos anunciaba que el gobierno estaba evaluando un nuevo cese del fuego con el ELN, para lo cual enviaría la delegación a Ecuador encabezada por Gustavo Bell. Y el 29 de enero decidía suspender el quinto ciclo de diálogo hasta que el ELN, abrimos comillas, muestre coherencia entre lo que dice y lo que hace. Bueno, y de su lado el ELN dice no puede estar el Ejecutivo indiferente ante tantos asesinatos de líderes sociales, comunitarios, dirigentes indígenas. El mes de enero fue el mes en el cual aumentó la tensión entre las partes, ya a eso lo referíamos. Y una de las situaciones pronunciadas, o mejor dicho, denunciadas por el ELN, es esta que ya les decía, los asesinatos de los líderes sociales de Colombia. Según Indepaz, en el primer mes de 2018 asesinaron a 23 líderes sociales. Al menos 5 de los asesinatos fueron perpetrados por el Ejército de Colombia y solo 1 por grupos disidentes. Del resto se desconocen los autores materiales e intelectuales. Y la mayoría de los asesinatos ocurrieron de forma sistemática, en un mismo día y en diferentes o en el mismo estado dentro de territorio colombiano. Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y norte de Santander son los estados o son los departamentos en los cuales se registra mayor violencia contra los líderes sociales, además de Chocó y Cesar. Analicemos. Wilfredo Cañizares, director ejecutivo de la Fundación Progresar, defensor de derechos humanos en Norte de Santander y analista político colombiano, nos acompaña a esta hora para profundizar. Muchísimas gracias por atendernos, Wilfredo. Buen día, muchas gracias por la llamada. Buen día. Es un escenario muy complejo, los medios están muy concentrados en este llamado a paro armado que ha hecho el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional y lo que ha respondido el gobierno, que es que la Fuerza Armada estará dispuesta a contener esos ataques. ¿Qué consecuencias traería esto y cómo deja la posibilidad de que las partes retomen las negociaciones en capital ecuatoriana? Bueno, pues la declaratoria de paro armado del ELN es una declaratoria en todo el país. Llama la atención que esta declaratoria de paro armado lo haga el Frente de Guerra Occidental y no el Comando Central del ELN. Pero de cualquier forma, ese es claro y ha sido ratificado por la estructura nacional del ELN que este paro es un paro
Es una orden emitida por el mando central de la organización para todo el país y en los territorios, principalmente donde el Ejército de Liberación Nacional hace presencia política y militar. En segundo lugar, por supuesto, esto es una práctica del ELN que la usa de manera permanente en el país y que en algunos momentos ha logrado paralizar parte del territorio en donde ellos tienen presencia. Los departamentos de Colombia, como Antioquia, Cauca, Chocó, Arauca, Norte de Santander, principalmente, en donde el ELN tiene una fuerte presencia, logra paralizar la economía, el transporte, el comercio, afecta la cotidianidad ciudadana, pero indudablemente tiene un impacto social, político y económico. Y en tercer lugar, este paro armado, hay grandes sectores de la sociedad colombiana que lo interpretan como contraproducente, desde la sociedad civil, desde la intelectualidad y sectores democráticos del país han hecho llamados al Ejército de Liberación Nacional para que este tipo de respuestas sean más prudentes en dar este tipo de respuestas militares que, según estos sectores, no ayuda mucho al restablecimiento del diálogo en Quito. Veremos entonces si el Ejército de Liberación Nacional atiende a esos llamados reiterados de distintos sectores de la vida nacional colombiana, a que no ejerzan esa medida de presión que, como usted dice, será contraproducente. Pero ya nosotros dábamos los datos, mes de enero ha sido de mucha violencia, no cesa la aniquilación, los asesinatos contra los líderes de distintos movimientos sociales, y eso es justamente lo que denuncia el ELN y varios sectores sociales, cómo el Ejecutivo se ha mantenido indiferente ante esa situación e incluso no reconoce que exista. Wilfredo. Sí, ¿aló? Aquí estamos, nos escucha. Les preguntaba que cuál es su visión sobre la postura del gobierno, o la no postura, tal vez podríamos decir así, visto que no existe un reconocimiento de esta denuncia generalizada durante las últimas semanas con mucha fuerza, porque por ejemplo el 30 de enero nosotros veíamos publicaciones como estas: en las últimas 24 horas han sido asesinados 3 líderes sociales y un excombatiente de las FARC. Entonces le pregunto, ¿cómo ve usted la actitud del Ejecutivo Nacional, del presidente Juan Manuel Santos? Bueno, este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por manejar un doble discurso. Un discurso de paz, un discurso de reconciliación, un discurso de lucha contra la pobreza, de garantías para el ejercicio de la labor política de oposición, pero en la práctica lo que encontramos es otra cosa. Entonces el presidente Santos se mantiene en una postura internacional, en una postura de su categoría de Nobel de Paz, pero al interior del país ocurren cosas totalmente distintas. La persecución sistemática, los homicidios a líderes sociales, la amenaza y la intimidación, las grandes operaciones militares que actualmente el gobierno nacional desarrolla en los territorios en donde el Ejército de Liberación Nacional tiene sus frentes de guerra, es ese doble discurso que caracteriza al presidente. Lo que no dice el presidente es cómo está desarrollando los organismos de inteligencia, por ejemplo, persecución sistemática a líderes sociales, supuestamente simpatizantes del ELN, cómo se dan capturas de manera ilegal, cómo se dan los falsos positivos. En Norte de Santander, por ejemplo, de los 4 líderes sociales asesinados durante el mes de enero, 2 líderes sociales han sido asesinados por las fuerzas militares en lo que llamamos acá los falsos positivos. Ese doble discurso es lo que el ELN llama la atención al gobierno nacional y también lo llama a la coherencia. El presidente Santos llama a la coherencia al ELN, pero el ELN también llama a la coherencia al presidente Santos, y en eso nosotros, en general el movimiento social, está de acuerdo en que el gobierno nacional debe definir una postura y parar la persecución sistemática al movimiento social y al movimiento de derechos humanos en Colombia. Sí, y llama la atención entonces, visto los acontecimientos, cómo
cómo ha devenido la situación a menos en estas últimas semanas, a menos digo por la violencia, por las agresiones, cómo determinará o marcará la campaña electoral que está en puertas. Nosotros consultábamos a nuestra audiencia, Wilfredo, lo siguiente: Ejército de Liberación Nacional llama a paro armado porque el gobierno de Colombia se niega a sentarse a dialogar con el Ejército de Liberación Nacional en Quito. Hemos visto sus consideraciones, pero para ver la proporción en las respuestas que poníamos, leemos los porcentajes para justificar más represión: 25%, 27% cree presiones internacionales, 19% por campaña electoral y 29% cree que por la influencia de la extrema derecha, por la influencia del uribismo que abiertamente ha apostado a la guerra. Tenemos a esta hora 114 votos y hay también comentarios como: no entendemos con una situación tan compleja de violencia y de tanto ocultamiento de lo que está pasando verdaderamente en Colombia de parte de los medios y del Ejecutivo, hay más interés en la situación venezolana y en hacerse partícipe de la desestabilización. Bueno, ahí están los pronunciamientos en Twitter. Muchísimas gracias, Wilfredo, por atendernos a esta hora. Buen día, a ustedes muy amable. Jornada, muy amable usted también. Nos despedimos entonces de nuestro invitado y tenemos ya a Juan Carlos Rosso listo allí, poniendo todo a punto para informarnos y aprovechar el tiempo. Y además informando a través de redes. ¿Cómo estás? Ya te voy a retuitear. Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. Que tengas buena jornada. Nos vemos en Pasillos. Qué bueno, le veo al ratito. Chao. Bienvenidos, bienvenidas. Más noticias de inmediato.